¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, donde he estado recibiendo muchos mensajes de apoyo de su parte, lo cual agradezco muchísimo. Muchas gracias también por las suscripciones que han estado en aumento estos últimos días. Y sin más, vamos a hablar hoy sobre la definición de los grupos de C y D, donde las grandes candidatas han pasado en su grupo como primer lugar. Así es, hablamos de Argentina y Francia. Además, la decepción del conjunto mexicano que queda en fase de grupo. Así que comenzamos. Bien, como les decía, el día mundialista empezó con los enfrentamientos del grupo D, que como ya bien sabemos, el tercer partido se juega de manera simultánea entre grupos. En primer lugar vamos a hablar con la sorpresa del día, que fue en el enfrentamiento de Australia contra Dinamarca. La selección europea se plantaba como favorita en este partido, y a pesar de que jugó muy bien los primeros minutos, donde tuvo muchísimas ocasiones para marcar el primer gol del partido, no pudieron lograrlo. Simplemente les faltó el último pase o la definición. Sin embargo, el equipo australiano, que no perdía absolutamente nada con intentarlo, incluso es un gran logro que hayan pasado a la siguiente ronda. En la segunda parte, el equipo australiano se vino arriba y con una muy buena jugada en contragolpe, el delantero bailó al defensor y logró cruzar su disparo, el cual terminaba al fondo de las redes. Con esto, Australia se clasificaba como segunda de grupo, con selecciones importantes como lo es Dinamarca o como lo puede ser Túnez. Túnez lo siguió intentando hasta el final del partido, sin embargo no tuvo otra ocasión tan clara como las que tuvo en el primer tiempo. En conclusión de este partido, el equipo australiano logra algo histórico, que es pasar de ronda, y más en este grupo donde la segunda favorita de este grupo era Dinamarca. Hablando de los daneses, la gran decepción de este mundial, donde había muchas esperanzas en este conjunto de por lo menos pasar de ronda y llegar lejos en este mundial. Sin embargo, esto no pudo ser así. El equipo de Dinamarca se mostró muy débil en defensa, muy débil en ataque y no tenía mucho juego, algo que nos había mostrado que lo hacía muy bien durante las eliminatorias europeas y durante la Eurocopa. Sin embargo, en este mundial nada pudieron hacer ante este grupo que era asequible, aunque tuvieran a Francia en el grupo. En el otro partido se jugó el Francia contra Túnez, donde el equipo francés sacó un equipo totalmente plagado de segunda línea, podría decirse que era un Francia B, para enfrentar este partido, donde ya se sabían como primer lugar del grupo, ya habían pasado a octavos de final, y el director técnico de Champs decidió darle descanso a sus jugadores estrellas. El equipo de Túnez sabía que ganando y si empataba el equipo de Australia contra Dinamarca, podían pasar de ronda, así que sin nada que perder, el equipo empezó con bastante intensidad durante todo el encuentro. Tuvieron muchas ocasiones en el primer tiempo, pero no pudieron romper ese bloque tan fuerte que, a pesar de ser la selección B de Francia, pusieron en el terreno de juego. Una de las grandes novedades es que Camavinga era el lateral izquierdo, donde no se le vio muy bien, sin embargo realizó un partido bueno entre comillas. En la segunda parte el equipo de Túnez lo siguió intentando y en los minutos principales de la segunda parte logró anotar un tremendo golazo, donde después de una jugada individual del delantero de Túnez pudo cruzar su disparo y así vencer al portero francés. Ya a finales del encuentro, Deschamps decidió meter a Mbappé y a Griezmann, lo cual cambiaría totalmente el encuentro. Es aquí donde el equipo francés se vino arriba con la calidad de estos jugadores. Mbappé tuvo por ahí alguna ocasión que pudo haber metido, sin embargo el portero de Túnez estuvo bastante bien en las acciones. El equipo francés estuvo para marcar el empate, sin embargo nada pudieron hacer contra este equipo de Túnez, que se desplegaron muy bien, jugaron un gran encuentro a vida o muerte, lo ganaron, pero desafortunadamente para ellos no pudieron pasar. El análisis de este partido es que Francia, saliendo con el equipo B, no pudo hacer nada contra Túnez hasta que entraron sus estrellas. Sin embargo, ya tenían la clasificación del grupo y pasan en primer lugar. Del equipo de Túnez lo dieron todo en la cancha contra los franceses, pero no les alcanzó por el gran resultado que obtuvo Australia. Así que el grupo queda de la siguiente manera: Francia empatado con puntos con Australia con 6, pero por diferencias de goles pasa en primer lugar Francia, en segundo queda Australia, y los eliminados de este grupo son Túnez y la decepción Dinamarca. En los encuentros del grupo C se vivía bastante expectativa porque todos podían pasar si se le acomodaban los resultados. Como pueden ver, soy de México y apoyaba a mi selección. Sin embargo, les adelanto que no pudieron pasar a octavos de final. Una tremenda decepción sobre el conjunto mexicano, que a pesar de no tener expectativas altas, es una gran decepción y un fracaso total de esta junta directiva y del director técnico, el Tata Martino. Hablando de México, dependía totalmente del resultado de Argentina contra Polonia, encuentro en el que había mucho morbo por el enfrentamiento de Lionel Messi y de Robert Lewandowski. Recordemos que hace unos años se canceló el Balón de Oro durante la pandemia, Balón de Oro que había ganado claramente Robert Lewandowski
Lewandowski y al siguiente año lo ganó Lionel Messi, donde dijo unas palabras que para muchos fueron palabras vacías, que Robert deberían de haberle entregado el balón. Sin embargo, se vio un equipo polaco muy débil ante una Argentina que estaba como loco buscando el resultado para así poder pasar como primera de grupo a octavos de final. El partido fue muy trabado en la primera parte, sin embargo, el equipo argentino tuvo bastantes oportunidades para marcar el primero del encuentro, pero entre que no atinaban en la definición, no pudieron lograr su objetivo. Incluso a mediados de la primera parte se marcó un penal bastante dudoso sobre el conjunto argentina, el mismo que cobraría Lionel Messi, pero el portero Szczęsny pudo lograr pararle el balón a Lionel Messi, un tremendo paradón que en ese momento le daba vida a los polacos. Se está criticando mucho a Lionel Messi por fallar este penal y se hubiera criticado más si Argentina no lograba la victoria ante el conjunto polaco, ya que se dice que no aparece en momentos importantes con su selección. Sin embargo, en la segunda parte hubo bastante cambio en la selección argentina, donde entró un gran Julián Álvarez que sin duda hizo que revolucionara el encuentro. En la primera jugada del segundo tiempo, un gran desborde por la banda derecha del conjunto argentino mandaba un centro que se encontraba directamente el jugador McAllister, que definía muy bien cruzando el arco, y así el equipo argentino se ponía enfrente en el marcador. Gol del alivio para el conjunto argentino, que con ese resultado se pasaba no solo a los octavos, sino como primera de grupo. Minutos más tarde, Argentina lo seguía intentando, ya que Polonia no exigía una buena resistencia en el ataque. No llegaban, no podían lograr romper el bloque argentino, y en una de las contras, tras una muy buena jugada de Julián Álvarez, que qué chico, qué buen jugador del Manchester City, logra recortar a un defensa y disparar, metiéndola así en el ángulo. Tremendo golazo de este chico, que esperemos verlo más como titular en esta selección. A los minutos finales, el equipo argentino tuvo muchas más oportunidades para ampliar el marcador. Sin embargo, entre el portero polaco y la mala definición de algunos de sus delanteros, como Lautaro Martínez, que no está haciendo un muy buen mundial, sin embargo sabemos la calidad de este jugador, no pudieron anotar el tercer gol, que esto le podría dar vida en ese momento al conjunto mexicano. Como análisis del partido, Argentina se jugaba todo en este encuentro, logró el objetivo que era pasar a los octavos de final, y además como primero de grupo le ayuda para esquivar al conjunto francés. El equipo polaco no se le vio mucho juego durante la fase de grupos, sin embargo esto fue suficiente para pasar a los octavos. En el otro encuentro de Arabia Saudita contra México, el conjunto mexicano empezó bastante bien el primer tiempo, donde tuvieron muchísimas oportunidades de gol para adelantarse en el marcador. Recordemos que si ganaba Argentina y ganaba México, dependía del equipo mexicano marcar más de 4 goles para poder pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, como se fueron dando los sucesos en el otro partido, México llegó a solo necesitar 2 goles, algo que consiguió en la segunda parte, donde México empezó bastante intenso, bastante bien, y con un tremendo golazo del delantero Henry Martin ponía a gritar a todo el estadio y así adelantarse en el marcador. Y solo unos minutos más tarde, el gran mediocentro Luis Chávez marcó un auténtico golazo de tiro libre, uno de los primeros en este mundial. Con este resultado, México empataba en puntos y en diferencias de goles con Polonia, ya que iba perdiendo 2-0 su encuentro. Sin embargo, como estaban empatados, el criterio de desempate eran las tarjetas recibidas. México necesitaba que a Polonia le expulsaran a algún jugador o recibir algunas tarjetas amarillas, o que ellos mismos marcaran el tercero del encuentro sin recibir gol. Así que México se vino arriba en los minutos finales del partido, donde tuvo muchas ocasiones para marcar el tercero. Incluso el jugador Antuna tuvo un muy buen movimiento, quedando solo ante el portero. Definió de una muy buena manera, metió gol, pero sin embargo por tan solo unos centímetros estaban fuera de lugar. Gol anulado para el equipo mexicano, que lo siguió intentando hasta el final. Sin embargo, en las últimas jugadas del encuentro, ya en tiempo en compensación, en una muy buena contra armada por el equipo de Arabia, marcaba el 2-1. Con esto México caía en la lona y sin esperanza ninguna de pasar a octavos. El partido quedó así. Mi análisis de este partido es que el equipo de Arabia Saudita hizo una muy buena fase de grupo, sin embargo no le alcanzó para poder pasar a octavos. Esta selección era la más fácil de todo el grupo, sin embargo recordemos que le ganó en un muy buen partido a Argentina, pero perdió sus últimos 2 partidos contra Polonia y contra México. Por el lado mexicano, un tremendo fracaso, como ya se los adelantaba, que estoy seguro que hará que haya cambios en la directiva del conjunto mexicano. Fracaso del equipo mexicano, y el grupo queda de la siguiente manera: Argentina con 6 puntos, tras sus 2 últimas victorias queda en primer lugar. Polonia y México quedaron empatados en puntos con 4, pero Polonia pasa por la diferencia de goles. Arabia Saudita con la única victoria entre Argentina y sorpresivamente queda con 3 puntos. Este grupo se apretó bastante, donde todos podían pasar hasta el último minuto. Por muchos es considerado el grupo de la muerte de este mundial, por el tipo de juego que se está viendo, pero aún así hay otros grupos bastante interesantes que jugarán el día de mañana para definir todos los clasificados para los octavos de final. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo. Les agradezco todo el apoyo, todos los comentarios, todos los likes, y les recuerdo darle like a este video, comentar, suscribirse, que eso me ayuda bastante para hacer crecer esta comunidad. Nos vemos, adiós.